Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 10. Seofón de bestia. Primero, no había nada glorioso en el acto de sentarse con las piernas cruzadas en un tejado durante horas, con la mirada aburrida y el cuerpo absorbiendo el latido palpitante de energía mágica que se filtraba en oleadas por las venas de la red de líneas místicas de Kuo. No era majestuoso. No era digno. Era aburrido, monótono y apenas tolerable si uno ajustaba su mente a concentrarse en el zumbido sordo y no pensaba demasiado en cuántas cosas ocurrían dentro de la casa que no podía detener ni molestarse en investigar. Podía oírlos de todos modos. Las paredes no eran tan gruesas. Angra reflexionó sobre ello. Había pasado las últimas 24 horas absorbiendo maná puro como un parásito adherido a la corteza terrestre solo para asegurarse de que su espíritu fragmentado no empezara a desmoronarse por falta de cohesión mágica. En eso se había convertido su vida. En un soporte vital glorioso. No había grandes ambiciones, ni cargas proféticas, ni propósitos escatológicos que cumplir, salvo la necesidad de no desmoronarse ante un montón de pesadillas mitológicas con demasiadas opiniones y poco control de impulsos. Al menos volvió a comer la comida de cama. Era comestible. No estaba buena, ni tampoco terrible. Era algo intermedio. Como la propia cama, en realidad. Masticando algo que sabía vagamente a carne, pero con una textura más parecida a la de un bizcocho húmedo, y especias que se le pegaban a la garganta como la maldición de una vieja sacerdotisa rencorosa. Y ella tuvo el descaro de sonreír con suficiencia mientras lo veía masticar ese insulto culinario como si fuera una carta de amor a su paladar. No se molestó en preguntar qué era la carne. No le importaba lo suficiente como para saberlo. Luego estaba la ópera diaria de su interminable competencia con Kiara para ver quién podía ser la más insoportable en 20 minutos. Siempre era lo mismo. Kama se burlaba de la obsesión de Kiara consigo misma y la acusaba de ser una narcisista vacía. Kiara ronroneaba con alguna provocativa réplica filosófica sobre el amor como un placer divino y como el concepto de amor de Kama era demasiado utilitario para ser considerado bello. Y Kama insultaba su rostro, su sentido de la moda o el tamaño de sus pechos, completamente imprácticos. Y Kiara reía. Porque nada le dolía y porque realmente creía que era perfecta. No era una conversación. Era una guerra psicológica ritualizada entre dos súcubos que conocían todos los trucos y aún así se negaban a dejar que la otra ganara. Olga pasó la mayor parte del día sentada en la sala con la misma expresión de aburrimiento que siempre tenía cuando tenía que procesar la idea de que el mundo en el que se había materializado era fundamentalmente defectuoso. Volvía a tener diagramas, gráficos, garabatos por todas las paredes con tinta multicolor y fórmulas que no tenían sentido para nadie que no hubiera nacido dentro de un acelerador de partículas. No dejaba de murmurar sobre la estructura de la realidad, que era inaceptablemente fluida, sobre la costura cuántica que se deshilachaba demasiado rápido y sobre cómo el maná respondía como si tuviera una resaca colectiva. Nadie había respondido. Que fingiera que podía arreglar el universo con solo pensarlo. Era entrañable, a su manera arrogante. Koyanskaya, porque claro, era Koyanskaya, estaba antes en la sala jugando a disfrazarse o a la tortura psicológica o ambas cosas con el sumidero emocional andante que solía ser una chica callejera. Visero como se llamara. La que estalló por el contacto excesivo con las dos bestias que se quedaron en casa, siendo Draco y Kama. La que ahora solo se sentaba allí y murmuraba para sí misma. Se suponía que la sacarían hace días. Kama dijo que la sacarían. Olga dijo que la borraría. Draco se ofreció a incinerarla por principios. Nadie hizo nada. Así que Angra la arrojó al sótano. Ahora tenía compañía. Compañeras de celda con ese fracaso angelical local llamado Rainate. Entre los dos, tal vez formarían un club. A él no le importaba. Draco miraba la televisión como una estatua contempla un eclipse. Completamente impasible. No percibió ninguna resonancia emocional con lo que veía. Lo cual era cierto, en realidad. No tenía ni idea de cómo alguien podía ver telenovelas sin sentir vergüenza, pero Draco era especial.
Veía a la gente llorar y abofetearse como si memorizara sus patrones para analizarlos después. A él le parecía bien. No hablaba a menos que se le pidiera. Era más fácil que tener que oírla comparar cada aspecto de la sociedad humana con una colonia de hormigas que perdió a su reina y luego se incendió por la confusión. En algún otro lugar de la casa, Kiara aparentemente había iniciado una secta. No lo vio, pero escuchó los cánticos la noche anterior. Reconocía el sonido de la devoción religiosa al oírlo, sobre todo cuando se mezclaba con éxtasis y llanto mal disimulado. Probablemente había cautivado a algunos lugareños pobres, haciéndoles creer que ella era su salvación. Otra vez. Esperó una semana antes de que Kama la incendiara por celos o por principios. Quizás por ambas razones. Durante todo ese tiempo, Angra se quedó en la azotea. Porque allí arriba estaba tranquilo. Nadie podía molestarlo sin subir, y la mayoría eran demasiado perezosos para hacerlo. Era el único lugar donde podía fingir, por unos instantes, que no estaba rodeado de seres apocalípticos con problemas de límites. No los odiaba ni le caían bien. Simplemente los soportaba, como se tolera la lluvia o las pesadillas. Ahora eran parte de su vida. Muebles que no quería y que no podía vender. Dejó que el maná siguiera goteando por su cuerpo y se preguntó si debería mudarse al sótano y unirse a los bichos raros. Tal vez ese fuera el verdadero camino a la iluminación. Encerrarse bajo tierra y ver qué voz en tu cabeza se rompe primero. Al menos esas mujeres no le estaban pidiendo que volviera a jugar a verdad o reto. Incluso después de drenar las líneas místicas de la ciudad durante un día entero sin interrupciones, mientras los demás seguían haciendo lo de siempre, lo cual equivalía a todo menos a contribuir a la agenda, aún lo sentía. El vacío. El débil sonido de algo vasto, insondable e inacabado que roía la base de cualquier órgano que le quedara y que contara como núcleo. Seguía siendo incompleto y débil, aún risiblemente distante de lo que solía ser, y era más claro ahora que ayer o incluso anteayer, cuando aún podía engañarse a sí mismo durante 5 minutos, pensando que solo estaba en fase de recuperación. La recuperación implicaba un punto final. Pero allí sentado, hundido hasta el pecho en la corriente mágica que alimentaba las entrañas de esta ciudad, podía decir con total indiferencia y sin ninguna urgencia que estaba a años luz de su mejor momento. Si lo fuera, este planeta sería un lugar muy diferente. No habría un Japón, ni un Vaticano, ni un cielo, ni un inframundo que aún se mantuviera unido como cinta adhesiva aferrada a una tetera agrietada por el peso de 10.000 años de hipocresía cósmica. Si volviera a pleno poder, todo el mundo humano y el mundo sobrenatural ya estarían empapados de pecados reptantes, jadeantes y tambaleantes disfrazados en forma de maldiciones tan incrustadas en la realidad que no sabrían si era niebla o condenación asfixiando sus pulmones. Estarían comiéndolo, bebiéndolo, respirándolo. Infestaría el suministro de agua. Los arroyos de líneas místicas. Los reinos divinos. Las oraciones de los niños gotearían malicia y veneno. Y nadie podría separar lo natural de lo corrupto. Simplemente sería como es el mundo ahora. Y aprenderían a llamarlo normal. Pero ese no era el caso. Ni de cerca. Su estado actual era algo más parecido a una ebullición lenta a fuego lento, y ese destello de poder apenas lograba que la olla se entibiara. Cada vez que extraía maná y se conectaba con una línea mística o extraía energías ambientales de este mundo ligeramente roto, el resultado era el mismo. Un pequeño pulso. Una onda. Una contracción. No una inundación ni una fuerza desbordante que debería haberle salido con naturalidad a alguien que alguna vez tuvo la agonía colectiva de la humanidad cosida en su aliento. Ese era el verdadero problema, no. Porque ser débil no era solo una molestia menor. No era solo cuestión de esperar un poco más hasta que se recuperara. No, significaba ser vulnerable. Expuesto. Matable. Y si había una verdad universal que aún tenía peso incluso después de que todas estas capas de existencia se desprendieran, era que las bestias debilitadas no duraban mucho a la intemperie. Los dioses de estos panteones, los antiguos, los nuevos, los oscuros fenómenos regionales y los omnipresentes idiotas con túnicas, todos tenían una cosa en común: odiaban la competencia.
Si olían que algo como él y los demás estaban arrastrándose de regreso a la divinidad, harían lo que los dioses siempre hacían mejor. Dejar caer un rayo de sol, enviar un decreto divino, lanzar un héroe con un nombre que sonara lo suficientemente mítico como para venderlo y borrar las manchas del mapa antes de que nadie tuviera la oportunidad de darse cuenta de lo que faltaba. No confiaba en ninguno. El Olimpo, Asgard, el cielo, el Deva hindú, los guardianes budistas, los kami sintoístas, ni siquiera en los oscuros cultos de fertilidad de los bosques, que no tenían nada mejor que hacer que invocar la lluvia. En ninguno. Todos los sistemas divinos tenían el mismo patrón de comportamiento respecto a las anomalías. O las santificaban o las borraban. Y él era el tipo de anomalía que nunca encajaba a la perfección en la teología de nadie. No podía ser santificado. No podía ser salvado. Era el último punto en el libro de cuentas divino, el que ningún auditor podía procesar, el que todo profeta pasaba por alto por si arruinaba el sermón. No encajaba en sus narrativas, y eso lo convertía en un peligro innato. Así que sí. En cuanto alguno de ellos descubriera que las bestias estaban aquí, respiraban, conspiraban, incluso con sus espaldas rotas y garras embotadas, el sistema inmunológico colectivo del mundo se activaría, y no sería sutil. Pensó en los demás. Kama con su arrogancia perezosa, Kiara reuniendo un pequeño culto con esa sonrisa azucarada en sus labios que siempre parecía pertenecer a una viuda negra, Olga tratando de calcular la física, Koyanskaya jugando al sádico, Draco sin hacer nada, extrañando a Tiamat, extrañando a Fou. Al menos, Goetia estaba haciendo algo. Ninguno de ellos estaba a pleno rendimiento. Aún así, actuaban como si tuvieran todo el tiempo del mundo para recuperarse, holgazaneando en esta casita maldita como si fuera un alquiler vacacional para mujeres misteriosas con traumas catastróficos. Esa era la otra parte que a nadie le gustaba decir en voz alta. Si mantenían este ritmo perezoso y a medias, no se quedarían débiles. Serían cazados. Eliminados. Aplastados por algo más grande, algo poderoso o algo nuevo que creía tener derecho a existir más que ellos. Y la peor parte, ni siquiera se enojaría. Ni siquiera discutiría. Porque una parte de él, una parte ruidosa, casi quería ver qué tipo de broma cósmica saldría primero. Sería hilarante en cierto modo. Poético incluso. Ver el pánico divino solo porque unas cuantas bestias intentaban ponerse de pie de nuevo, solo para ser aplastadas por algo aún más ridículo. Sería el tipo de chiste que no escribiste. Simplemente sucedió. Aún así, si realmente querían sacar algo de esto, si no se trataba de un extraño y prolongado episodio de merodeo divino, necesitaban acelerar. Necesitaban prepararse. Porque los enemigos no se quedarían de brazos cruzados. El mundo no les daría tiempo y nadie, ni siquiera él, tenía garantizado el mañana si seguían perdiendo el tiempo así. Ese pensamiento le molestó. Odiaba hacer cualquier cosa proactiva. Cuando levantó la cabeza, notó algo caminando por la calle vacía a lo lejos. Sus ojos, incluso entrecerrados y desinteresados desde donde yacía en el borde del tejado de su enorme escondite, aún procesaban mucho más de lo que un humano jamás podría. No había estado buscando nada en particular. Simplemente se empapaba de la atmósfera, dejando que el cielo moribundo se consumiera en el crepúsculo como un viejo mundo cansado que renuncia a la ilusión de paz. La ciudad era aburrida, plana, torpe con su ruido y sus rutinas, pero incluso las ciudades basura tenían momentos que destacaban. El tipo de ciudades que no se veían mal, pero se sentían mal. Y en este caso, era un hombre joven, de 20 y tantos años como mucho, cabello corto y blanco, ojos rojos como los de un villano mal escrito, caminando con el andar despreocupado de alguien que no tenía idea de lo obvio que era. O tal vez lo hizo, y eso fue lo que lo empeoró. Normal para el ojo mundano, pero para Angra, que representa la colectividad del peso de los pecados humanos, había un hedor que no mentía. Se había derramado sangre. No hacía mucho. Asesinato. Fresco, nítido, no se desvanece en la memoria. No necesitaba ver el arma, ni el rostro de la víctima, ni las consecuencias. El acto se aferraba a la presencia del chico como el humo en la carne quemada. Irradiaba de él como si lo hubiera disfrutado, como si no fuera solo necesidad, sino placer.
El tipo de acto que realiza alguien que no lo considera malo. Alguien que se siente vivo al hacerlo y que podría repetirlo porque el mundo cobraba más sentido cuando estaba pintado de rojo. Angra debería haberlo ignorado. De verdad que debería haberlo hecho. No le interesaban los problemas morales de esta gente. Al fin y al cabo, ¿qué importaba? El mundo se había desmoronado mucho antes de que esta generación aprendiera a empuñar un cuchillo. Y además, Quo era un pozo de contradicciones envuelto en política sobrenatural, un lugar donde los demonios jugaban a disfrazarse de instituto, los caídos se pavoneaban y los ángeles se dedicaban a la gestión. Si un niño quería descontrolarse y hacer lo que todos los demás solo soñaban, ¿quién era Angra para detenerlo? No tenía sentido de la justicia, ni el propósito de preservar vidas, ni el deseo de salvar a nadie. Ni siquiera le gustaba el olor de esta ciudad. Podía bajar y discutir con Kama mientras cenaban o ver cómo Koyanskaya intentaba manipular al perro callejero del sótano para que perdiera la cordura. Pero había un límite a la cantidad de idiotez que podía pretender ignorar, y dejar que un psicópata caminara con ese tipo de alegría en sus pasos se sentía menos como ignorar y más como ofrecerse voluntariamente a dejar que el mañana se volviera más molesto. No era moralidad. Fue pragmatismo. Si dejas que las ratas anden sueltas, no deberías quejarte cuando el suelo empieza a pudrirse. Ya había demasiadas facciones husmeando en los límites de su territorio, y a ninguna le haría gracia descubrir que un insignificante asesino en serie rondaba por el vecindario. De hecho, llamaría más la atención, quizá incluso de los ángeles o de esos demonios presumidos, que juegan a ser consejeros escolares. Lo último que necesitaba era un escuadrón de limpieza sobrenatural a medias, que irrumpiera en su casa pensando que las bestias estaban involucradas. Aún así, no se movió de inmediato. Solo observó cómo caminaba el chico, con los brazos sueltos, los dedos crispados como si ansiara otro golpe, girando la cabeza con demasiada frecuencia, como si persiguiera voces que solo él podía oír. Había una cuchilla escondida bajo el abrigo, o tal vez a la vista si simplemente no le importaba. Su sonrisa parecía la de un payaso que por fin había dejado de fingir ser gracioso. Entrecerró los ojos, sintiendo el lento ardor de las maldiciones no gastadas burbujear en sus costillas. Tenía suficiente energía para borrar al hombre del bloque sin mover más que un dedo. El poder nunca fue el problema. El problema era que este hombre no era sobrenatural. Era humano. Roto, sí, violento, sí, pero humano al fin y al cabo. Y los humanos, irónicamente, eran a quienes Angra mejor entendía. Después de todo, él era su pecado, su espejo, su deseo desechado de descargar la culpa y seguir durmiendo. Entonces, ¿qué fue lo que lo hizo dudar? Fue la familiaridad. El reconocimiento. Algo viejo y enterrado que despertaba con sobresaltos. No le gustaba cómo la pregunta se asentaba en su cabeza. Suspiró por la nariz, se impulsó desde el borde y cayó en silencio, aterrizando varios edificios más cerca sin siquiera un susurro. Seguiría a este. Solo por un rato y para confirmar algo. Porque si esa cosa con piel humana seguía caminando, riendo y esparciendo ese pecado por la acera como migas de pan, entonces tal vez no fuera justo eliminarlo. Será una tarea ardua. Una cosa más que hacer antes de que el mundo se vuelva molesto otra vez. Así que siguió ese hedor empalagoso de pecado reciente. Siguió al perro rabioso sin esfuerzo. Mantenía una presencia superficial, inexistente para los sentidos mortales, incluso para aquellos con una percepción agudizada. Una sombra de desprecio que caminaba tras un hombre manchado de asesinato, como un niño que pintara con los dedos con la sangre ajena. Fred, aunque Angra desconocía el nombre del idiota, se movía con agilidad por las calles del pueblo como una cucaracha, intentando convencerse de que era un tiburón. Caminaba como camina quien está medio convencido de que lo siguen y medio deseando que así sea para tener una excusa para volver a matar. En su gran pereza y silenciosa diversión, Angra dejó que la farsa se desarrollara, correspondiendo cada giro repentino, cada mirada por encima del hombro, con pasos aburridos y sin reflexión. ¿Qué clase de maníaco asesina a alguien en un barrio residencial y luego se va a pasear bajo las estrellas como si hubiera terminado de comprar y no le hubiera arrancado la vida a alguien por diversión? Era algo que escapaba a la lógica humana, pero claro, la lógica humana era un desastre incluso en el mejor de los casos.
Sin embargo, este cabrón de pelo claro y ojos rojos que se movían como si sus pensamientos fueran de cristal roto, era de otra categoría. Él mismo había presenciado la depravación en todos los niveles. Por ejemplo, había visto a reyes masacrar por lujuria y a campesinos quemar a sus propios hijos por desesperación antes de morir. Es que había algo especialmente patético en quienes mataban porque les gustaba la sensación. Como si el placer lo ennobleciera. Como si el deseo convirtiera la sangre en un sacramento. Siguió caminando, y Angra lo siguió sin ningún sentido de la justicia. No había ninguna responsabilidad moral que satisfacer. No se trataba de retribución, equilibrio ni defensa de inocentes. Simplemente no quería que este idiota anduviera por ahí. Eso era todo. Ese era el peso de su razonamiento. No se deja que una herida infectada se arrastre sin tratamiento, no porque se quiera sanar el cuerpo, sino porque huele mal y atrae moscas. Esta era ruidosa y sucia. Una mancha de grasa en el mundo que nadie limpiaba. El camino de Fred terminaba mucho más allá del límite donde este pueblo pretendía tener límites. Cerca de las afueras de Quo, donde la expansión urbana finalmente cedía ante la sombra de los árboles oscuros, llegó a un claro, paseándose como un perro salvaje olfateando restos. Y entonces llegó la verdadera porquería, envueltos en una presencia sobrenatural. Ángeles caídos. Varios de ellos. Ni siquiera intentaban disimular sus movimientos. Quizás simplemente eran demasiado confiados, o estaban demasiado acostumbrados a la ignorancia de este pueblo. Así que tú eres el que se manchó las manos de sangre esta noche, dijo un caído, casualmente y sin reprender, como si ese fuera el único requisito real del trabajo. Fred rió como un loco drogado. ¿Qué lo delató, el olor o la sonrisa? Giró su espada una vez para presumir, con la misma satisfacción que un niño pequeño. Acabó con el cliente de algún demonio. Viejo. Ni siquiera fue divertido. No gritó. Tu utilidad no cuenta para la diversión, dijo otro caído. Tenía el rostro más afilado, menos paciencia. Estás aquí para servir. A Cocabiel no le importa lo que disfrutes. Y ahí estaba. Ese nombre, Cocabiel. Angra, aún de pie bajo la protección de las ramas, reconoció ese nombre en los recuerdos de los subordinados de Rainaré. Ángel de las Estrellas. Uno de los vigilantes. Comandaba 365.000 espíritus, y aún así, de alguna manera, terminó siendo un burócrata fetichista de la guerra con delirios de rebelión e incapacidad para morir en silencio. Cocabiel había sido uno de esos nombres que siempre destilaban grandeza, unida con hilos de rencor. Era una reliquia, como tantos otros en este mundo idiota y ahogado por los mitos, alguien que una vez intentó alcanzar el techo del cielo y terminó arrastrándose por las alcantarillas del infierno. Ahora estaba reclutando lunáticos y dándoles espadas. Otro caído movió la mano y un círculo mágico comenzó a brillar en el suelo. Sus órdenes llegarán pronto. Por ahora, los estamos reubicando. Cocabiel está preparando movimientos que acelerarán nuestros planes. Fred sonrió con sorna, ladeando la cabeza como si estuviera buscando problemas. Mientras pueda despachar a más bichos raros y zorras raras, me da igual lo que quiera papá alas de estrella. El círculo se encendió. Luego desaparecieron. Todos. Una vez que su presencia desapareció, saltó y se quedó mirando el espacio vacío, como quien acaba de ver una comedia sin gracia. La existencia misma siempre dificultaba reunir la energía para preocuparse por los detalles. El nombre de Cocabiel no era el tipo de detalle que se desperdicia. No era algo que se pudiera ignorar. Así que los insectos se están moviendo temprano, murmuró con una expresión torcida que no era exactamente una sonrisa ni una mueca. Como esperaba, amenazas. Se dio la vuelta y echó a andar de vuelta al pueblo, más molesto que alarmado, más cansado que receloso. Ya tenía suficientes pecados de los que preocuparse como para que un fracasado divino revolviera la mesa con un perro como ese. Pero si las cosas iban a acelerarse, tal vez era hora de dejar de fingir que podía holgazanear para siempre. Odiaba que lo arrastraran a cualquier cosa. Incluso cuando era él quien lo arrastraba. No se molestó en regresar corriendo a la casa incluso después de lo que vio. No se anunció al entrar. La puerta crujió, porque, bueno, tenía educación.
El ambiente interior estaba cargado de esa peculiar sensación de silencio que solo surge cuando la gente escucha o conspira. La voz de Goetía llenó el ático. Ya que has decidido regresar, dijo la bestia que finalmente despertó sin mirar, supongo que tu excursión resultó en algo más valioso que quedarse deambulando. Angra se apoyó en la pared más cercana, que parecía lo suficientemente resistente como para no romperse con su presencia. Sí, encontré a un maníaco con sangre en las manos. No intentó ocultarlo. Un tipo bajito, de pelo blanco y ojos rojos, olía fatal y además lo disfrutaba. Lo oí hablar con algunos de mis ángeles negros favoritos. Dijo algo sobre servir a las órdenes de Cocabiel. Ya sabes, el del fetiche con las estrellas y la costumbre de controlar más espíritus que sentido común. Hubo una breve pausa. Todos en la sala reconocieron el nombre. Kama no se molestó en disimular su bostezo. Claro, siempre son los caídos los que intentan hacerse los importantes recogiendo basura como ese exorcista. Supongo que ser bíblico no significa estar por encima de la desesperación. Kiara rió. La violencia siempre encuentra un hogar entre los perdidos. Me imagino que disfruta demasiado del caos. Me pregunto si me parecería divertido. Draco se burló. Deja de pensar con los muslos. Los ángeles caídos no me interesan a menos que inicien algo que no pueda ignorarse. Olga cruzó las piernas, visiblemente molesta porque el tema había descarrilado la narrativa que esperaba de la noche. Que un ex celestial se alíe con un psicópata humano de nivel alimaña no me sorprende. Es que nadie aquí ha propuesto el exterminio. ¿Tengo que liderarlo todo? Goetía no respondió a la discusión. Simplemente reanudó su explicación. Como decía antes de que nuestro nihilista regresara con su informe, he invocado una fracción de los 72 pilares. Actualmente, solo 14 se han estabilizado en este ancla dimensional, y el resto requiere mayor calibración, debido a la distorsión presente en las constantes taumatúrgicas de este mundo y a mi insuficiente maná. Sin embargo, este nivel de presencia será suficiente por ahora. No avanzaremos contra ninguna facción externa hasta que nuestra base esté segura. Lo que me lleva al siguiente asunto. Hizo un gesto leve y la habitación reaccionó. Las paredes se movieron casi imperceptiblemente. Un zumbido sordo recorrió el suelo. La estructura donde residimos ha sido reconstruida. Lo que ven ahora es un armazón preliminar. Con más refuerzos, actuará como nuestra primera fortaleza real en este territorio. Una estructura capaz de albergarnos no solo a nosotros, sino también a cualquier instrumento que necesitemos, y de resistir influencias dimensionales y aéreas. Angra ladeó levemente la cabeza, indiferente, pero con interés. Así que estamos convirtiendo el barrio en un zoológico de dioses demoníacos. ¡Qué monada! ¿Cuánto tardarán los vecinos en quejarse del olor? Déjalos, respondió Goetía sin ironía. Carecen de los mecanismos sensoriales para percibir lo que realmente somos. Sus quejas son irrelevantes. Sus cuerpos lo son aún más. Koyanskaya chasqueó la lengua. Mientras este lugar no se convierta en un campo de batalla antes de que terminemos de colocar las cortinas, estoy dispuesta a tolerarlo. No me interesa morir aquí porque alguien no pudo resistirse a provocar a un ángel resentido. Angra miró de reojo a Kama, quien sonrió con sorna sin calidez. ¿Crees que Cocabiel esté planeando algo pronto? Preguntó, no porque le importara, sino porque le gustaba oír cuánto les importaba a los demás. Kama se encogió de hombros, casi con pereza. Si no lo es, está perdiendo el tiempo. Todos sabemos lo frágiles que son los de su especie cuando se les ignora. Además, los ángeles caídos con demasiado libre albedrío y poca inteligencia suelen acabar creando desastres que tenemos que limpiar solo para evitar el hedor. Goetía concluyó su esquema con la misma firmeza con la que había comenzado. Nuestro siguiente paso es simple: vigilancia y expansión silenciosa. Yo me encargaré de la infraestructura. Todos ustedes mantendrán sus roles asignados. Cualquier señal de interferencia de otras facciones será catalogada. Si el ángel de las estrellas Cocabiel desea invadir esta región, entonces dejaremos claro qué significa el territorio para quienes lo anteceden. Así que esperan y luego fingen que esto no es absurdo. Goetía subió el último escalón.
Sus pisadas eran tan suaves contra la superficie pulida del ático que el ruido no trascendió los confines de aquel lugar. No se molestó en cerrar la puerta tras él. Los demás de abajo no fueron tan ingenuos como para interferir una vez que empezó a hablar con los pilares. Incluso Olga, a pesar de su pose, sabía cuándo callar. Caminó hacia el centro del ático. En sus bordes, rodeando el núcleo como un círculo ritual, se encontraban las manifestaciones de 14 pilares del dios demonio. Su presencia se debía únicamente a la conveniencia, pues no necesitaba ver sus formas para comprenderlas. Sus almas, construidas de llama, cálculo y un código fundacional escrito según lo que los humanos modernos llamarían leyes de la naturaleza, latían silenciosamente en la cámara. Cada una adoptaba la vaga silueta de una sombra de aspecto humano con extremidades indistintas y un par de ojos carmesí que se movían lentamente. Eran él. Goetia se detuvo en el centro. El ático no era pequeño después de eliminar las restricciones euclidianas. Se expandía en espiral como el centro de un tesseracto y flotaba en un estado de plegamiento espacial espiritual. Los cimientos de una fortaleza camuflados en una casa, ya alimentados por el maná extraído de la línea mística bajo Kuo, ahora estaba lleno de la primera ola del ejército que una vez casi incineró a la humanidad. No era necesario que su voz fuera fuerte. Ya están operativos. 14 de 72. 19,4% de nuestro conjunto completo. Aún estamos muy por debajo de la funcionalidad óptima. Por lo tanto, la remanifestación total se pospone hasta que se pueda aplicar un puente estructural a la fuerza o crearlo manualmente. Sin embargo, esto es suficiente para establecer la primera capa de nuestra estructura. Levantó una mano hacia los pilares. El espacio parpadeó una vez, y la orden se difundió por todos los núcleos de llamas de la sala. Horno de fusión, informe. Desde el cuadrante trasero izquierdo, el humo negro avanzó una fracción de paso. Separe hipos. Los hallazgos indican que este planeta posee suficiente dolor y delirio colectivos como para refinarlos en canciones de sumisión. Los parámetros actuales de distorsión emocional son adecuados. Asignación de culpa. Retrasos previos debido a un medio de transmisión inapropiado. Complementando a Separ. Continuando el proceso de absorción de energía de la línea ley. Queja registrada e irrelevante. Proceder a tejer tonos bajo la arquitectura religiosa local. Recopilar trauma, dolor y mitos. Ignorar los fenómenos celebratorios. Se giró hacia la derecha. Armería. Prepárense para la confrontación. Tiempo estimado antes de los encuentros con facciones hostiles. Menos de 72 horas. Desde ese extremo, dos pilares avanzaron a grandes zancadas. Sus voces eran como un trueno lejano en una sala sellada. Estaban menos enojados y más solemnes. Furfur y Marchosías informan. Estamos produciendo repositorios de invocación de grado armamentístico. El concepto de guerra de este mundo se diluye con la pompa y la desconexión. Sin embargo, la sangre sigue fluyendo. Sus demonios siguen matando. Sus ángeles siguen ardiendo. Sus bestias aún gritan al ser heridas. Hay honor en la adaptación. La dignidad del impacto persiste. Lamentamos la falta de verdaderos ejércitos. Aún así, nos adaptaremos. Goetia asintió. Utilicen las muertes humanas locales como calibración. Cuanto más insensata sea la violencia, mejor será el flujo de datos. Se acaba de identificar a un asesino que trabaja bajo las órdenes de un jefe ángel caído designado como Cocabiel. Si es necesario, comiencen a catalogar a sus víctimas. Giró lentamente. El siguiente pilar al que se dirigió fue la torre de control. Buer y Paimon respondieron. Órdenes distribuidas. Monitoreo continuo de las interacciones de nivel bestia. Los demás que se encuentran por debajo son emocionalmente inestables e ineficientes. Procesar sus patrones de comportamiento requiere una desviación innecesaria de la velocidad óptima de procesamiento. Se recomienda el aislamiento o el restablecimiento de la autoridad de anulación de órdenes. Goetia no les respondió de inmediato. Ya era consciente de la fricción entre los pilares de control y las bestias. Los arrebatos de Kama, las perversiones de Kiara, incluso el asco silencioso de Draco eran variables que desestabilizaban la planificación formal.
Sin embargo, no eran variables que él pudiera eliminar. Eran las consecuencias encarnadas de la propia traición evolutiva de la humanidad. Continúen la observación. Si alguna bestia se enfrenta a fuerzas sobrenaturales de nivel superior sin permiso, redirijan recursos para registrar y reactivar contramedidas antiguas. Prioricen la contención antes que la eliminación. La prioridad actual es la infiltración y la fundación. Su mirada pasó por encima de la nube persistente en el fondo izquierdo. El color de su llama era tenue, pero la presión que emitía distorsionaba la estructura del ático. Montón de basura. Dantalión. Habla. La voz que le respondió estaba ausente, como alguien que hablaba desde un lugar donde el sentimiento nunca había existido. Nada en este mundo merece ser observado. Todo está corrompido. El tiempo es óxido. La memoria es podredumbre. Sus dioses mienten, sus bestias se arrastran y sus humanos fingen que su dolor tiene sentido. Espero el fracaso. Entonces consumiré las cenizas. Eso es aceptable. Esperan hasta que se identifique el deterioro estructural. Cuando este avión empiece a desmoronarse, tendrán a su presa. Se movió hacia el lado izquierdo. Cámara de la vida. Devocionales fueron las palabras cantadas por Zabnoki Shax. Aquí aún hay nacimiento. Aún hay unidad. Incluso entre la decadencia, la vida se aferra a sus raíces. Protegeremos la santidad del origen. Las heridas infligidas a los fieles serán reparadas. Nuestra fuerza no proviene de la guerra, sino de la continuidad. Mientras la vida continúe, nosotros también. Prioricen la preservación de los núcleos de las bestias. Si uno muere antes de completar la preparación, todo el sistema se desestabiliza. Si alguno sufre un colapso espiritual terminal, intervengan de inmediato. Además, supervisarán los procesos biológicos de las demás bestias, incluyéndome a mí. No quiero ninguna desviación de la vitalidad óptima. Comience la construcción de núcleos de sanación dentro de estas instalaciones. Los cimientos deben preservarse. Las formas parpadeaban con filamentos dorados de marcadores visuales de integración del código de vida, algo que Goethe había mantenido intacto desde sus parámetros originales bajo Salomón. Centro de información. Todos ustedes son conscientes de su valor. La arquitectura del conocimiento aquí es obsoleta, pero funcional. Flauros ya ha descifrado 3 redes locales de información militar. Orias está indexando patrones taumatúrgicos específicos de las 3 facciones. Glais a la bola se está diseccionando los medios culturales para su explotación memética. La negativa de este mundo a aceptar las realidades mágicas lo ha vuelto vulnerable a las armas basadas en la verdad. Nuestra recomendación es utilizar su ignorancia como arma y sembrar el pánico. Alto. Suplemento de Flauros. Ya hemos comenzado el análisis de los sistemas de despliegue termonuclear y las estructuras de los engranajes sagrados. La presencia del sistema de engranajes sagrados sugiere que la estructura divina de este planeta es inestable. Existe la posibilidad de contaminación externa o evolución forzada. Aceptado. Comienza las pruebas. Crea 10 eventos proféticos falsos en plataformas sociales globales. Monitorea la fluctuación de creencias. Prepárate para la saturación de información en 90 horas. Finalmente, el aire a su alrededor se quebró como un monitor moribundo. Los ojos brillaron con más intensidad que los demás. Estrella que mira. Baal y Marbas. Informe. Hay intrusiones externas al sistema. Estamos rastreando un patrón anómalo cerca de este continente. Recopilación de datos incompleta. Se recomienda la formación inmediata de una red defensiva. La percepción humana no debe detectarnos. Aceptado. Debe estabilizarse por ahora, para que podamos plantar nuestros cimientos. Cuando el resto despierte, no nos corresponderá dictar el juicio humano. El propósito sigue siendo el mismo. El principio es constante. Prepárense para comenzar la reconstrucción de la Tierra. Su tiempo se reanuda. Los pilares no respondieron con vítores ni afirmaciones. Se desvanecieron entre las paredes y las sombras, con su conciencia extendiéndose hasta los rincones de la casa y más allá, arraigándose en la ciudad como un virus que no mataba, sino que reemplazaba silenciosamente cada pensamiento que tocaba. Se giró hacia la mesita del rincón, donde el esquema taumatúrgico que había estado construyendo seguía sin terminar.
Miró el anillo a medio escribir y murmuró en voz baja. Supongo que debería preguntarle a Avenger cuántos maníacos más se esconden en este lugar. Se reanudaron los trabajos.